Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de Coffee Trading. La verdad, el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos un gran invitado aquí en este nuestro programa, su programa. Bueno, pues vamos a comenzar este programa, no antes sin empezar con una pequeña taza de café, porque esto es Coffee Trading. Bueno, pues el invitado que tenemos el día de hoy es Alejandro Asensio. Alejandro Asensio es un destacado economista y analista financiero con una amplia trayectoria en el sector bursátil aquí en México. Hoy es jubilado, sin embargo, pues bueno, tiene una gran trayectoria y gran experiencia que nos va a compartir el día de hoy. Él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha completado su formación con numerosos cursos y diplomados en mercados financieros. Se desempeñó como gerente de análisis y director de áreas de análisis económico y financiero en diversas casas de bolsa en México, consolidándose también como un experto y un referente en microeconomía y macroeconomía. Alejandro, qué gusto que estés con nosotros. Bienvenido a tu programa. Gracias, muchas gracias. A las órdenes de la audiencia. Muchas gracias, Alejandro. Y pues bueno, en este capítulo, en este episodio de Coffee Trading, exploraremos la experiencia y el aprendizaje de Alejandro tras décadas de análisis de mercados. Conversaremos con él sobre los cambios más importantes en los mercados financieros, las lecciones clave que marcaron su carrera y cómo éstas pueden aplicarse al trading moderno. Además, nos compartirá estrategias para mantenerse informado y adaptarse a un entorno financiero en constante evolución. Pues bueno, Alejandro, bienvenido y pues me encantaría poder empezar esta entrevista, pues bueno, preguntándote principalmente, ¿cómo comenzó tu carrera en el mundo financiero? Platícanos un poco. Bueno, mis primeros años de vida profesional, antes yo fui empresario con mi familia y Ujú. adquirí mucha experiencia desde los 18 años en aspectos contables y de gestión de negocios. Posteriormente me incorporé a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por una invitación que me hizo un profesor que yo tenía, que era muy allegado a la Secretaría de Hacienda, específicamente de José Ángel Gurría Treviño y su equipo de trabajo. Me tocó en ese entonces, llegué en 1981, me acomodé y empezó la crisis de la deuda externa. Entonces yo participé en la reestructuración de la deuda externa, llevando muchos números, Ujú. haciendo las cuentas, y luego lecturas de mercado, de observar si la contratación y los fenómenos que se estaban generando allí no estarían afectando en exceso a México. Entonces, participé en el seguimiento de 540 bancos en la estadística. Yo estaba en el área de estadística de deuda externa. Ujú. Hicimos un seguimiento preciso de cuánto se le debía a cada banco, cuáles eran los intereses y cómo se podía resolver la problemática. Hubo tres modelos, hubo tres gestiones de negocios. Uno fue Club de París, Ujú. otro fue la renegociación con deep discount bonds, con instrumentos de descuento profundo o bonos cupón cero, así se llama. Ok. Y hubo otro tipo de reestructuración que fue la de tasa de interés, era LIBOR o prime rate más una sobretasa. Entonces se estructuraron los tres modelos. El primero, que era Club de París, era para darle financiamiento a las empresas, porque no solo era la crisis del gasto gubernamental, sino había un problema también con las empresas. No podían acceder a los dólares Ok. porque el mercado externo se cerró para México. Ok. Eso se llama mercado voluntario. Cuando se cierra se llama mercado involuntario. O sea, o lo resuelves, pues se genera un efecto de dominó en muchos otros países. En América Latina era el riesgo de que muchos países entraran a la insolvencia también. Ok. Entonces, eso a mí me dio pauta para entender cómo se manejaban las variables y cómo se generaban los créditos y cómo se estudiaban, Ujú. cómo se ejecutaban.
cómo se hacía la lectura de mercados, que es otro aspecto muy importante, porque si vas a Japón hay un cierto tipo de mercado, y México sí tenía deuda en yenes japoneses, que eran los bonos samurái. Ok, Había deuda con Rusia, con bancos de fomento, que era el Tractoro Export Import Bank, ok. con Banco do Brasil, que era tasa blanda, que era tasa de desarrollo, era Ujú, una tasa de 8% anual, pero tasa blanda. Entendiendo como tasa blanda que el cobro de intereses es menor que en tasa comercial. La tasa ujú, comercial es 365 días, es decir, días realmente transcurridos sobre una base de 360. ujú, En el caso de los bonos blandos, o el caso de los créditos blandos, es 365 sobre una base de 365. ok. Entonces el interés baja, de alguna forma baja. Y luego no se cobran las comisiones de operación, ni de reestructuración, ni de administración. O sea, casi en el mundo se maneja la banca de desarrollo de una forma donde no sea oneroso para el que lo solicita el crédito. Generalmente son los países los que le piden al Banco Interamericano de Desarrollo o a los Export-Import Bank de todo el mundo. Ujú, Eso es lo que poco se sabe de México. O nosotros pensamos que es el banco, el Estados Unidos, el Exim Bank. Ah, muy bien. Del otro lado, pues la banca de desarrollo de México, el Banco de Comercio Exterior, Banco Mext. ujú, Pero también hay en Asia, en Japón, sí. hay en todo el mundo. En toda Europa hay bancos de fomento que utilizan cartas de crédito Ujú, para hacer las transacciones financieras. Entonces, de hecho, yo hice una tesis, que es una de las tres que hubo en la década de los 80. Eh, Esa tesis fue México como prestatario internacional en el periodo 1976-1982. La conclusión a la que llegamos fue que México sí estaba en condiciones de mercado, estaba compitiendo y estaba ejecutando los préstamos contratados de una manera eficiente. ok. Esa fue la conclusión. Ok, entonces desde el inicio de tu experiencia laboral te guió completamente a la parte macroeconómica de los mercados financieros, ¿no? Financiera, Excelente, sí. Hoy, ¿no? hoy el problema existe en el gasto no programable, que muy poca gente le entiende. A ver, ok. El gasto gubernamental se compone de dos partes. Ajá. El gasto programable, que es educación, salud, vivienda, etcétera, etcétera. Todo lo que es programable, que se puede programar y se destina Ujú, como gasto para resolver educación, por ejemplo. Y el no programable es aquel que no lo puedes controlar. ujú, Si sube la tasa de interés, pues te sube el costo del crédito. sí, Y si tienes deuda externa, te sube suele el más. pago del servicio de la deuda. Si Ujú, tienes una devaluación, se te genera un efecto ahí también de costo financiero. ujú, Entonces, ese es el gasto no programable. Hoy, ¿cómo lo podemos medir o cómo lo podemos controlar? Bueno, en el caso del petróleo, pues tenemos ahí un collar, un, un derivado que te ujú, permite que si se baja el precio del petróleo, pues tienes saldo a favor, con las llamadas de margen. claro. Y al final, pues se ejecutan las operaciones de cruce y ya permanece el saldo final, que puede ser Ujú, positivo o negativo. Pero tú tienes tu, tu techo ajá. que te permite mantener el gasto no programable más o menos en el rango. Ok, ok. El que no tenemos es el de tasas de interés, no hay swaps. De swaps. Ajá, no hay swaps. Ah, ok, ok. Lo que te, no hay swaps. Lo que tenemos es una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional abierta para en caso de alguna contingencia tengamos acceso
a 75,000 millones de dólares O sea, adicionales. no tenemos respaldo Hoy de petróleo en mercados internacionales. no. Ok. Tenemos un collar, un Ah, ok. derivado que te permite afianzar, Ok. pero por el lado de tasas de interés Ujú. no existe ese mecanismo que te permita protegerte. Ok. Entonces, eso te lleva a muchas cosas, te lleva a medir variables macroeconómicas, Ujú. pero no unitariamente. Muchas veces se miden nada más una y luego es que la inflación subió, la inflación descendió, etcétera. No, es que ahora se ve todo en conjunto Claro. y Exactamente. eso no se ve en México. Hay Ok. poca gente que entiende que hay efecto J o J effect. El efecto J es qué tanto tienes cierta elasticidad de una variable contra la otra Ah, ok. y si llega a ser muy elástica, ¿qué te genera? Si, beneficios o no. Y si es Correcto. muy corta, que sería una operación inelástica o rígida, Ujú. ¿qué efectos te genera? Entonces, Correcto. cuando lo empiezas a ver así, empiezas a darte cuenta de si las variables por sí solas te explican al modelo Ujú. económico, o el modelo económico tiene que responder a las variables macroeconómicas. Ok. Y eso te lleva a otras cosas, te lleva a decir, bueno, ¿cuál es el modelo que necesitamos para Ajá. poder tener de crecimiento económico, tener exportaciones favorables, tener mínima devaluación, tener inflación corta? Claro, por supuesto. Esa es la parte, digamos, inicial de la macroeconomía. ¿Qué pasó en esos años que a mí me tocaron? Bueno, me tocó el control de cambios en 1982. Ok. Las empresas no podían tener acceso a A los dólares, dólares. entonces, en el Club de París se negoció la parte de acceso a las empresas que necesitaban. Todavía no nacías, pero en 1982 no había pastas de dientes. En Mira México no nada había pastas de dientes más. porque no se podía importar los tubos para meter el contenido. Ah, ok. Entonces se generó un mercado negro de pastas de dientes. Las Mira qué conseguías a interesante. un precio muy alto y había muy pocas. Entonces te tenías que formar y a ver si te tocaba. Entonces, Híjole. con el acceso a los dólares controlados del gobierno federal, Ajá. ya se pudo ordenar todo el proceso para que las empresas pudieran tener acceso a los dólares controlados. Diciembre de 1982, tienes que cerrar el estado contable. Ajá. Diciembre de 1982, la forma de medir los créditos era que si un crédito estaba en impago, no se vencía solo el cachito, sino todo el crédito. Y en la contabilidad bancaria de los Estados Unidos era cero. Entonces les iba a generar a los bancos en los Estados Unidos una pérdida gigantesca porque Ajá. México estaba en mercado involuntario. Ok. Qué historia, ¿Qué ¿eh? sucedió ahí? ¿Qué sucedió ahí? Bueno, llegó un señor de lentes que ahora tiene el pelo cano, Ujú. que estaba en la dirección de presupuesto, programación y presupuesto, y hizo un mecanismo que se llamó FICORCA. Mm, El FICORCA era el acceso a rayos. los dólares controlados. México prometía pagar a los Estados Unidos los, Era, los créditos en pesos, ok, eran promesas de pago, pero en pesos. en pesos. Entonces pagaron los créditos en pesos. Los Estados Unidos, los bancos en los Estados Unidos no metieron en la contabilidad quebrantos y entonces se recuperó en 4 años el FICORCA, Ok. que son cosas que la gente no sabe en general. No, no, no. Bueno, y posterior a esto, esto fue tu inicio como tal, ahora sí que tu vida profesional en los mercados. Y posteriormente a esto, recuerdo que me habías platicado que entraste ya a la bolsa de valores, ¿no? Sí, a mí me encantó dos Ujú. cosas que recuperé de allí.
a perderle miedo a las variables, a Ok, manejarlas y medirlas. Y dos, a darme cuenta que la sangre del sistema económico es el sistema financiero. claro. De hecho, no solamente en el sistema económico, sino también en las empresas, la sangre de las empresas es la parte financiera, ¿no? Ajá. Otra cosa que rescaté Ujú, de allí, cuando ya me fui a la casa de bolsa, fue como yo había estudiado todo el sistema monetario y financiero mundial, me di cuenta que había una tasa LIBOR, ajá, que es la London Interbank Offer Rate, ujú, tasa interbancaria de equilibrio de Londres. la ¿Te suena? interbancaria. Ujú. En Estados Unidos la tasa preferente. Ujú, En Singapur era la CIBOR, Singapur Interbank Offer Rate, ok, tasa interbancaria de de equilibrio de Singapur. Singapur. Entonces yo participé en el comité de largo plazo de la Bolsa Mexicana de Valores Ajá, y en un comité hice la propuesta de traer la tasa interbancaria de equilibrio para México. ok, Fue aceptada por el Banco de México y ellos la instrumentaron. ok, ok. O sea, la TIE fue una propuesta que salió de la Bolsa Mexicana de Valores. La tasa TIE actual, la que hoy en día Sí, todavía se usa. sí. Ahí hay que brindarle un gran aplauso a Guillermo Ortiz, que fue uno de los grandes operadores que instrumentaron la tasa de interés interbancaria Ujú, y las tasas de referencia que ahora son vigentes. Bueno, esa es una parte. La otra parte es que cuando me incorporé a la casa de bolsa, en este caso era Bursa Mex, hoy es Actinver, ujú, empecé a desarrollar toda la parte macroeconómica de las variables que se relacionaban con el desempeño de las empresas que cotizan en la bolsa. ok. Fue algo que nos empezó a servir para medir elasticidad y reacción de las empresas ante los movimientos A de las datos variables. macroeconómicos. Ajá. Que hoy todavía lo siguen intentando, pero es muy difícil ejecutarlo. Ujú. Claro, Entonces ahí yo desarrollé todo el análisis de mercado de dinero. ok. Pues ahí empecé yo a conocer lo que eran los demás bonos, ya traía un conocimiento, eran los certificados de la tesorería de la Federación, los CETES, que no Ujú, es otra cosa que deuda interna. ujú, A partir de 1978 empezaron a crecer y a crecer y a crecer. Cuando se da la crisis de deuda externa, México no podía dejar los tubos y las válvulas que se construyeron en el periodo de 76-82 de López Portillo, ok, de las plantas petroleras. Entonces, ¿cómo le dabas mantenimiento a esas plantas? Tuvieron que emitir deuda interna. correcto. Sí, para poderse financiar. Para poder, mientras se resolvía el problema de la deuda externa, Ajá. estuvieron financiando eso con deuda interna. 72, 1982-86, Gurría y un señor que se llamó o se llama Enrique Castro fueron los negociadores, resolvieron el problema de la deuda externa. Ujú. Y al día de hoy, lo dijo Gurría hace una semana, dijo que el día de hoy México no ha tenido un problema desde ese entonces. O sea, la joroba que había, Ajá. le La hicieron plano. lagartija, se hizo lagartija. O sea, extendió a largo plazo el perfil de vencimientos de deuda, que esa es una categoría que apenas empieza a sonar, perfil de vencimientos. Ok. Es hay que aprender a medirlos y a estructurarlos y tenerlos bajo control. Claro. Creo que ya lo están haciendo bien. Sí, sí aprendimos, ya la nueva generación se aprendió.
en las nuevas generaciones, sí. Luego 86 hubo inflación porque hubo mucha, mucha emisión de deuda, entonces seguía el 87, se da el crack de la bolsa, creo que fue en octubre del 87, Ujú. iba creciendo inusitadamente las acciones de la bolsa y nadie se explicaba por qué. Y era ya el área de la campana de Gauss, Ujú. las áreas críticas, o sea, cuando ya no tiene Lógica. explicación y sigue subiendo, es una burbuja que Ah, iba a estallar en cualquier momento. Y el eslogan te dice que hay que comprar en el rumor y vender en el acontecimiento. claro. Entonces se viene el crack de la bolsa. Y seguimos con un problema. Ahora, ¿qué me dejó a mí el crack de la bolsa? Dos cosas, que ahora sí se usa mucho ya se entendió y los pocos que quedamos sabemos cómo se resuelve. Ok. Liquidez. Con mayor El, liquidez. espe- el especulador no es un enemigo, es el que le da liquidez al mercado. O sea, cuando viene la posibilidad de una burbuja, ¿qué es lo que se recomienda? Meter liquidez al mercado para que la liquidez supere. Cuando se rompe, cuando Ah, se rompe. cuando se rompe. Sí, Ok, porque hay que para que no se desplome, empezar a subir la liquidez, correcto. empiecen las transacciones. Correcto, En ok. este caso, en ese entonces fue Nacional Financiera Ujú. quien ayudó a que no se fuera más profunda la caída de la bolsa. Metió liquidez. Como, Metió como, mucha liquidez, mucha como liquidez. contraparte, ¿no? También. Ajá, de contraparte, pero Ajá. después ya se acomodaron los mercados. ¿Cuánto duró esa crisis? Ese es otro de los grandes No, no, conocimientos. no me digas que todavía no acaba la crisis. No, 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 bueno, la del ciclo de Kondratiev es otra cosa. Ah, ok. La del ciclo corto duró 4 meses. Ok, ok, ok. O sea, lo hemos medido, lo llegamos a medir muchas veces. Hay que seguir a ver las caídas de bolsa, pum, 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 cuánto duran. A ver, Sí, ¿dónde está? Acá en este país, en este. Empiezas a medir y ves cómo se recuperan en 4 meses. correcto. Pero también te genera dos cosas. Uno, el valor intrínseco del instrumento, Ujú. o sea, lo que representa la empresa. Y dos, la ilusión monetaria. Lo que se rompe es la ilusión monetaria, no se rompe el valor intrínseco del instrumento. Ok. Ujú. Ok. Por ejemplo, Luego, en época de la pandemia del COVID-19, justamente fue un crack bursátil, cayó las bolsas, pero justamente se hicieron análisis históricos de cuánto habían durado las caídas y hasta en qué momento podría otra vez retomar su impulso. Y esto fue justamente a través de liquidez de mercado, que existió liquidez en ujú. el mercado en ese momento. Entonces, si hubiera una nueva crisis, pues realmente aquí estaríamos hablando de volver a analizar esos históricos y ver los tiempos de recuperación. Aquí lo que pasó en la pandemia fue un aletargamiento Ujú. de la actividad bursátil, no porque no se quisiera transaccionar, sino porque estaba suspendido, todo Ok, estaba suspendido. sí, 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 sí. Ah, ¿cuál fue la conclusión? Que iba a durar un año. Ujú. Segundo, ¿cuáles empresas serían las beneficiadas? Ujú. Lo mencioné 5 veces: alimentos, alimentos, porcinos, o sea, Grupo Alfa con todos Ah, la parte de alimentos, aeronáutica no, hotelería no. exacto. Lo estuvimos siguiendo muy de cerca. Nada de turismo, correcto. O sea, la parte básica, esa es la que sostiene, que son las acciones defensivas. Ujú. Algo que conceptualmente ahora ya se conoce más, pero ¿cuáles eran las defensivas y cuáles eran las especulativas? ¿Y cuáles eran las patrimoniales? Entonces, si se hace una selección y se mantienen los portafolios aguantando que no se caigan.
Pero en la pandemia, lo que surgió de inmediato, así al día siguiente, que fue sorprendente, fue que en la bolsa dijeron, sigue la liquidez. O Correcto. sea, el aprendizaje fue bueno Ajá. y se pudo Y se aprender aplicó ya en de la esta crisis previa. temporada. Los que vivieron esos ya tenían la experiencia, la expertise, Ajá. y entonces dijeron liquidez, liquidez y liquidez. Correcto, correcto. O sea, Muy cada bien. periodo tiene sus asegúnes. Ujú. ¿Cómo empezamos nosotros? Bueno, cuando yo me incorporé, había dos cosas muy problemáticas. Uno era que la información macroeconómica tenía uno, recibía uno el documento de hoy de febrero y las cifras estaban a noviembre, Ok. que era un digesto blanco del Banco de México con un cintillo negro en medio, Ajá. que decía Banco de México, te entregaban la información y entonces decías, a ver, el costo porcentual promedio, ¿cuál es? No, pues, ¿cuál? El de hoy no sabemos, el de hace un mes menos, el de hace 2 meses, pues era tal, 8.99. El Y tema estamos de... tomando decisiones con esos datos, mirando en retrospectiva como, ¿no? Exacto. Oye, y sobre este punto que acabas de aclarar, muy importante, ¿cómo antes se manejaba o se trabajaba con información tan atrasada, ¿no? Ujú. Tan atrasada y que hoy en día, ¿cómo ha sido esta evolución para ti en este punto de la información? Porque de seguro tú ya viviste todo ese proceso. Hay un brinco. El primero es que tenías que hacer extrapolación, Ujú. concepto que también pocos conocen. O sea, empiezas a La extrapolar la extrapolación, información del pasado claro, para que más para o menos rellenar el te dé futuro. algo para el día de hoy. Ah, bueno, para el día de hoy. Y de hoy hacia el futuro, pues es otro tema. Ya es otra cosa, sí. Sí, sí, sí. Llenabas los espacios en blanco con la historia que existía en los meses o días anteriores, inmediatos, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, a lo más que podías acceder era la información que te mandaba la bolsa vía impreso Ujú. y tú de a dedito la empezabas a capturar. Cosas chistosas, pero No, ahora, no, pues fue parte de... primera, ese es, digamos, ahí hacemos un breviario. Tecnología, Printaform, llegó en 1986 a México. Con la tecnología ya las computadoras, Ah, ok, con dos ok. discos, las 5 1/4. Ajá, Antes de eso usabas calculadoras, Texas Instrument, las Casio, ajá, que no eran las sencillas, las científicas. ajá, Después ya te sacaron las Casio con grafiquitas. ok, Pero uno tiene que brincar. Brincas a la 12C, a la financiera 12C, ajá, y luego a la 17, y sí, luego a la 19B. sí. De hecho, la Y de, 19B es la que hoy en día dan como base en los estudios, ¿no? De finanzas. ajá. Y luego te dicen, pero del otro lado en la plataforma está Lotus 1 2 3 y WordPerfect. Entonces empiezas a trabajar 80s, empiezas a hacer tus análisis, todo eso. Oye, pero ¿cómo le pego una gráfica? Pues agárrala, imprímela, la cortas y la pegas en el espacio en blanco donde está el texto. Después de eso, Ajá. el mundo se derrumba. Llega Windows. Ah, en los noventas. Sí. Ujú. O todavía ochenta y pico, no, noventas, No, ¿no? noventas, noventas. Ajá, Llega Windows, te rompe todo el esquema. correcto. Aplicaciones en Lotus, 6,000, 8,000. Primer versión de Excel en Windows, 40,000. Ajá, Actualización, opciones, 220,000. Actualización, 280,000.
Opciones. Ajá, Ese fue el gran reto de mi vida. Brincar de Lotus a Excel. Cuando todos lo hacían, los que empezaban, pues ahí iban. Los que más o menos les sabían, pues empezaron ahí tratando. ajá, Pero los que veníamos de las otras generaciones que usábamos Lotus, ajá, tuvimos que hacer un salto abismal. Estábamos en la altura, o te caes hasta el fondo, sí, o brincas y remontas en 3 meses lo que una persona normal conoce en un año o 2 años. Por exactamente, una razón, porque tenías que entregar resultados analíticos. correcto, Y te desecharon el Lotus así, de la noche a la mañana. Pues, ¿con qué lo presento? exacto. Esa fue una de las cosas más difíciles que me sucedieron en la vida. Me imagino, Y pero todo el mundo se pregunta, ¿qué significa? ¿Eh? dime, dime, dime. ¿Qué significa? ¿Qué significa C2 puntos diagonal? C, dos puntos diagonal, es el Ajá. disco en C, ¿no? La ubicación. El disco A era el disco negro que iba Ajá. arriba. Ah, ok, La B es el storage, el que iba abajo. ok. Y el C fue cuando la Sprintaform ya tuvieron disco duro. Ah, ok. Antes no tenían, de hecho, creo. No, Todo era externo. y ahora viene el D y el E, pues es Sí, fácil, ya. el USB, pero pocos saben esa historia. Sí, 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 sí. Y muchos ya Entonces, hoy ya nacen y ya eso ya existe y ya es tan normal para ellos, ajá, pero que ajá, a una generación le tocó ese cambio, ¿no? A ti te tocó y tener que estarte acoplando para, como tú bien dices, entregar los resultados en el momento que se tenía y acostumbrarte a una nueva tecnología. sí, Ujú. Y yo creo que eso es un punto que hoy en día se vive actualmente en los mercados, ¿no? Y hoy en día hablar pues, de que los inversionistas tengan que pasar a convertirse en traders y que ahora ya no solamente son los activos como los conocíamos antes de acciones o de empresas, sino que ahí existen ahora el mundo cripto, ¿no? Las criptomonedas, la blockchain, que ya son temas que nosotros ahora como generación nueva tenemos que acostumbrar a cambiarnos. Y si no nos adaptamos, eliminados. sí, pero es importante entender una cosa. Ajá. Las cripto no son monedas, Sí, ¿no? son invenciones del lado asiático, pero las funciones de la moneda son muy diferentes a ese invento. Ok. Por eso le pasó lo que le pasó a Milei. Ah, apenas, la semana pasada. No son monedas, no tienen respaldo. Las criptomonedas no son monedas, es un nombre comercial, pero no es una moneda. Ok. Para ser una moneda, tiene que ser de curso legal, Ujú. y de curso legal significa que tiene que estar respaldado por un banco central. Correcto. Ajá. Y las funciones y reunir las funciones del dinero. ¿Cuáles son las funciones del dinero? Es un medio de compra, es un Ajá. medio de pago, es una medida de valor, Ujú. o sea, te genera la medición de precios relativos, uno contra Ujú. otro. Es un medio de atesoramiento de riqueza. Ajá. Ujú. De Y la resguardo de riqueza. separación del precio y de la función del, de compra y la función de venta, cuando se separan, se genera el crédito. Ok. Ujú. Que se genera una promesa de pago. Ajá. El mundo evolucionó del hambre por metales, por el oro y la plata, como en el siglo XVI con los piratas. Claro. El mundo evolucionó, bueno, no todos. mm, Hay quienes siguen robando joyerías como símbolo de riqueza. Ajá.
Este, pero lo que respalda hoy a un país es su capacidad productiva. Ujú. Entonces, ¿cuáles son las monedas duras? Pues todo el mundo las conoce, ¿no? El grupo de los ocho son los que tienen las monedas más duras, Correcto. El que son los G8. que tienen la capacidad productiva más potente. Ujú. Por allá está surgiendo el otro bloque, que es el de las economías de Asia y de Rusia, que Ok, quieren establecer su mecanismo de intercambio sacando ya al dólar. ok. Pero ellos tienen también su potencia ya económica. ¿Te refieres a los BRICS? Ujú, Ah, ok, ok. sí, pero ellos ya están creando su propio sistema monetario Ujú, respaldado correcto. en su capacidad productiva. Con su capacidad productiva, correcto, correcto. En 1971 estaba el oro dólar. Ujú, Se rompe ese esquema después de la Segunda Guerra Mundial, se correcto. establece el Plan Marshall para reconstruir Europa, y entonces hubo dólares Ah, a más no poder. brotaban como margaritas. Ajá. Entonces, los americanos le pagaban a los árabes en dólares y los árabes le dijeron, no, en esta ocasión me vas a pagar en oro. Mm. Y les regresaron buques llenos de dólares a América. Y entonces Estados Unidos dijo, no puedo, devalúa el dólar y lo hace flotar. Entonces empieza a generar el mercado monetario Ajá, internacional que giraba, era conocido como el mercado de la serpiente. ok, Y entonces el dinero ya no tiene un respaldo monetario en, en oro. Es lo que se conoce ahora como el dinero fiduciario. ok, ok. Ujú. Entonces todos los países mantienen reservas internacionales para soportar sus monedas Ujú, y sus negocios internacionales. Bueno, entonces la criptomoneda no reúne esas características. correcto. No es una moneda. Sí, no. Y es bien importante mencionarlo. Esa pregunta me la han hecho como 5 veces y así las he respondido. No, no Y están reúne con... las características de una moneda. Ajá. Pues regresando al tema, cruzamos tecnología Ajá, y cruzamos la forma de capturar la información. correcto. La bolsa se fue actualizando y de tal manera que de repente ya la teníamos en imagen. Todos las teníamos en imagen. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues imprímela o la capturas de dedito o utilizamos mecanismos para poder usar esa información. Ujú, Tiempo después ya la podíamos acceder vía empresas que compraban la información y entonces ya no las podíamos obtener. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que la información se hizo vertiginosa. O sea, exacto. Marco Polo, cuando fue por las esencias a Asia, se tardó 12 años en llegar y Ajá, 12 años en llegar la información. correcto. O sea, 24 años. Hoy la información te llega en milisegundos Exacto. y crece exponencialmente al infinito. O sea, no hay un ser humano que pueda capturar toda la información que le está llegando. Sí, no. Es imposible ya hoy en día. Entonces, hubo un pensador, un futurólogo, allá en los 80 que se llamó Alvin Toffler. Ujú, Escribió un libro que se llamó El choque del futuro. ok. Y él decía eso, que era tan rápida la información que al ser humano se volvía loco, que tenía un choque de tanta información que ya no sabía qué hacer. Y dio una solución. Ajá, Esa solución era discriminar la información. correcto. Imagínate un campo de golf, lo estás viendo y está verde. Sí, ¿Dónde están los hoyos?
pues quién No se sabe, ve. no se ve. Entonces necesitas un banderín en cada hoyo para saber ¿Dónde dónde está? están. Exacto. Pero eso mismo te genera dos cosas. Uno, te genera profundidad y te genera relevancia. Correcto. O sea, ves el hoyo 1, hoyo 2, hoyo 3, hoyo 4, hoyo 5. Entonces ves la profundidad y ves la relevancia. ¿Con cuál voy a tirar primero? Pues al Correcto. hoyo 1. Eso es lo que yo establecí cuando hacíamos análisis. Ok. ¿Qué es la relevancia? Ah, pues es esto. Pum, pum, pum. Profundidad. Vamos a abrir 20 pestañas. Cada aspecto que quiero analizar en velocidad a 300 por hora Ujú. está en cada pestaña. Quiero analizar empresas, a ver, ventas, costos, costo financiero, pago de impuestos, utilidad neta, la proyectamos, sacamos la utilidad futura, sacamos el precio utilidad, sacamos el precio valor en libros, sacamos la proyección, lo establecemos. ¿Cuánto tiempo nos tardamos? Nada. Lo que tardaba en pegar la información. Exacto. Entonces, lo que yo les decía a los analistas con los que estaba era, no nos vamos a poner a trabajar como hace 2 décadas, de capturar la información 2 horas y luego sacar las conclusiones en 20 minutos. Ajá. Usamos la información que tenemos y sacamos la conclusión en 20 minutos sin capturar una sola cosa. Exacto. Solo pegamos la información. Uf. Súper, súper bien. Bueno, Entonces, aquí quisiera hacer un paréntesis, Alejandro, si me uh, permites. Ahorita mencionaste uh, justamente de los analistas con los que trabajaban contigo. Yo quisiera mencionar que yo fui uno de esos analistas que trabajó así, bajo las órdenes de Alejandro Asensio y pues bueno, gracias a Alejandro y a muchos otros también analistas, hoy en día pues tengo la experiencia que tengo y la verdad agradezco mucho eso. Gracias, Alex por uh, este gran aprendizaje que tú me diste en esta vida profesional y pues la verdad es un gusto que hoy en día te pueda estar haciendo una breve entrevista y tú nos das toda esta gran cátedra de todo lo que has pasado en tu vida profesional. Bueno, ahora sí ya cierro el paréntesis. Continúa, ok. Alex, lo que nos decías, Alejandro. Bueno, rápidamente, ¿qué ha cambiado en 3 décadas? Bueno, así rapidito, tenemos que el Banco de México, el Buró de Crédito, Ujú, bueno, apareció. surge en 1996. Ujú, Digo, después de la crisis del 94, hubo muchas lecciones, ¿no? Se genera la insolvencia sí, de la gente, no puede pagar, empiezan a entrar los programas de rescate. El primero fue el PROCAPTE, Programa de Capitalización Temporal, donde yo gobierno te tomo un peso de cartera vencida y pones 2 de capital. O sea, el diagnóstico fue, métele capital, métele capital. ujú, El colapso fue tremendo. Después vino el programa de deudores, de tarjetas de crédito, versión 1, y luego vino versión 2. ok, Luego vino crédito hipotecario, 44,000, entre 40 y 44,000 créditos vencidos. Las tasas de interés andaban en 160% en marzo del 95. ujú, La inflación por el estilo. O sea, teníamos un país colapsado. correcto. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro sirvió para los 2 primeros bancos. Después ya no había Principal. recursos. Entonces, el FOBAPROA Uf, no es causa, el FOBAPROA es consecuencia. ok. ¿Qué causó el colapso? Déficit fiscal de 16%, Ujú, empresas paraestatales que no eran eficientes, inflación galopante, ujú,
reestructuración de la deuda que impedía que México accediera nuevamente a los mercados de capital. Y ya por allá en los 80, después de la reestructuración, ya México pudo entrar otra vez poco a poco en los mercados de capital. Hoy México está en los mercados de capital. Claro. ¿Mm? Ujú. O sea, cuando ves así en retrospectiva, dices, wow. Sí, Y el imagínate impacto, un país, imagínate a México. Yo no me imagino a México sin estar dentro de los mercados de capitales, ¿no? Imagínate, ajá, sería, para mi generación o para la época de que a mí me tocó vivir, sería una situación desastrosa. ahora imagínate que en ese entonces éramos 80 millones de mexicanos. Hoy somos 126 120, menos 120 y pico. por ahí, 127 menos los de la pandemia y los que se andan matando. Sí. Bueno, ¿qué, qué otro desarrollo importante se dio? Se dio la autonomía del Banco de México en abril de 1994. La autonomía, exactamente. Ya no hay la maquinita de estar emitiendo dinero para que el Ah, gobierno gaste. y la inflación Se establece, hasta el cielo. Ahí se acabó ajá, eso. cambia la forma de entender la astringencia monetaria. ¿Cómo controlas la inflación? Lo que decían, lo que dicen los textos antiguos, dicen, mediante un encaje legal, donde el efecto multiplicador le metes un freno, entonces se hace más chiquito y el efecto se va poco a poco generando. Pero eso tarda 1, 2, 3, 5 ciclos. Ok, Se cambió a las operaciones de mercado abierto. El Banco de México recoge los recursos vía casas de bolsa mediante ofertas de papel en el mercado abierto. La otra experiencia que se aprendió fue que no hay que contratar deuda que no puedes pagar. ujú, Luego hay un candado, 50% para hipotecas de tu gasto familiar, ujú. 10% para automóvil, nada más. O sea, un 60% para que tengas 40% para poder hacerle Vivir. frente a algún movimiento financiero. Otra, los créditos son a tasa fija o tasa revolvente en periodos cortos. Ujú. Casi se hizo en tasa fija ya todo, para que el riesgo financiero para el consumidor no se le trasladara. Correcto. Entonces, todo adquirió más prudencia. Sí. Ujú. Para las empresas, pues seguimos con el análisis vertical, pero Mm, también con la información que tenemos, pasamos a información horizontal. análisis horizontal, Entonces, correcto. podemos analizar tendencias, Ujú. podemos empezar a medir algo que también surgió en la década de los 90, que es el Z-Score. Ok. Ujú. El indicador Alman Ah, ok, es el ok, ok. Z-Score. Ya me Ujú. acordé. Sí. Y el otro que yo encontré en el libro de Investments, Ujú. que lo andaba buscando, duré muchos años buscándolo, que era el ROID, Ok, ROID, el retorno sobre la inversión utilizando pasivos. correcto. O Ey, sea, hasta qué punto el contratar un pasivo te sigue generando utilidades. Entonces hay que medir la rentabilidad sobre los activos menos la rentabilidad sobre la combinación de deuda con capital. ok, ok. Solamente Ujú. para decir un poquito, el indicador Altman, a los que nos están escuchando, es justamente el indicador que nos dice qué tanto porcentaje está cerca de bancarrota una empresa, ¿no? Ajá, sí. Exactamente. O, o si está en un periodo normal, está en una etapa gris, en Ah, un periodo correcto. gris. Ujú. Y hay otro que es relevante, que es la etapa superior cuando tiene un buen Lejos desempeño. de la bancarrota, correcto. No sé si le encargo. Y le metemos un valorcito ahí adicional, que es la trema, Ujú. la tasa mínima requerida de inversión para hacer que nunca la deuda te coma. Correcto. Ujú.
Ujú. Hay empresas que no les gusta contratar crédito, están muy líquidas, están solventes, y esas están buscando cómo resolver el problema de la liquidez. Ok, ¿Mm? Estos son indicadores que a través de los años los fui encontrando. Y la otra parte es analizar las ventas por producto. No te puedes quedar en la marquesina, alfa, no. Tiene ok. 4 divisiones. Ujú, Una de ellas, ¿cuál es? Alimentos. A ver, vamos a ver los embutidos. ujú, Entonces, hay que ver cartón o hay que ver metales, ¿no? ujú. O sea, cada empresa hay que irse al fondo, a las ventas por producto y revisar qué tanto, qué tanta capacidad de distribución tiene, si es un mercado integrado o es un mercado fragmentado. Ok. Ya hemos ido poco a poco a entender los mercados fragmentados. Ujú. En la parte bancaria, que es otro de los grandes retos que yo tuve, fue cómo aprender a analizar los bancos. Todo ha sido Hay unos, en Estados Unidos se llama Camel, aquí se llama Macros. Antes era macro, pues le añadieron la S, macros. macros. La M, manejo de la liquidez. Cómo manejan los bancos su liquidez. Ujú. La otra es qué tanto cumplen con Basilea 1, 2 y 3, que es Correcto. la adecuación de capital. Ajá, los lineamientos internacionales. Ajá. La otra es qué tanto de mi cartera es Es- de alta solidez, que es la calidad de los activos. Ah, ok, ok. ¿Cómo los mido? Ujú, A, B, C, D, E. E es irrecuperable. A y B son las de buena calidad. C y ujú, D ya están más o menos. Y para eso hay que meterles reservas preventivas de riesgo crediticio. ujú, La R es la rentabilidad de la institución. ¿Cómo quieres que sea rentable? ujú. Ujú. La O es la organización, cómo está organizada. Ok, Ujú. Y la S, que no era relevante al principio, ahora es muy relevante, sistemas. lo del Cómo sistema. están los candados, cómo está estructurado y cómo evitar colapsos. ¿Cómo se llaman estos? O fallas. Los ciberataques, ¿no? Ciberataque, sí, todo eso ya está trabajándose. Contemplado en la S de macros. ¿Qué pasa con los nuevos? Tienen un camino gigantesco por recorrer, Mm, ¿no? correcto, bastante. Porque ahora también hay los criterios de Basilea, que son los criterios macroprudenciales, o sea, la macroeconomía, cómo funciona, cuáles son el Ajá. riesgo sistémico Ujú, y cómo tienes que resolver ese tema y las alertas tempranas para evitar colapsos de capital. correcto. Exactamente. No, está. ¿Cómo te ha tocado a ti la evolución completa y total de lo que era un mercado que era inexperto, por así decirlo, en México, se estaba empezando, Ujú. y te tocó ya lo que es hoy en día, ¿no? ¿En qué año ya fue cuando empezaste a decir, ya estoy completamente retirado? Es que no recuerdo bien qué año fue. Pues fue no, más bien, retirado hace un año, Ajá, exactamente. Fue hace poco, pero recordaba. sí, Porque fue hace seguías poco. estando activo todavía con análisis. Sí, sí, pues cuesta trabajo entender que ya terminó tu ciclo productivo. Ay, Alex. Sí, poco. Pero mira, Entonces, cómo puedo yo disfrutar un poco de lo que sé? ajá. Me invitaron a dar clases en el Politécnico Ah, ok. para explicarles a los jóvenes un poco del sistema financiero y de cosas así. Ujú, Les expliqué la crisis del 94, la devaluación del peso, la importancia de la autonomía del Banco de México, el ujú, surgimiento del Buró de Crédito ujú, y en enero de 1999, creo, ujú. enero, el surgimiento del IPAP.
del IPAD, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, claro. con las auditorías de McKinsey, canadiense McKinsey. Ah, Ese es otro tema, o sea, es lo que es la Resolution completamente, Trust Corporation, ¿eh? completamente otro tema. La Resolution Trust Corporation es RTC, es el esquema que se utilizó en los Estados Unidos en 1990-91. Fue resuelto la crisis de los saving and loans, que son los bancos de ahorro y préstamo, Ujú. fue resuelto en 3 meses. En México nos echamos 5 años. Entonces, la relación de crédito, o sea, lo que es el valor león, el valor del crédito contra el Ajá. valor del expediente, si al principio estaban así, el valor del expediente se fue al hoyo. En Estados Unidos fueron rescatados los movimientos a 89 centavos de dólar. Ok, En México fueron rescatados a 29 centavos híjole, de peso. de peso. Entonces, el hoyo fiscal, que es el rescate bancario, fue Ajá, gigantesco. sí, ¿Qué pasó en Suecia? en Hubo una 2008, crisis. No, esa es la de la, ¿cómo era la deuda prime? No, ajá, las o sea, subprimes. hay subprime. Hay 69 crisis bancarias que ya han sido estudiadas. Ok, En Suecia hubo una crisis de ese tipo y el rescate fiscal, el costo fiscal del rescate fue cero. ¿cómo? Gestionaron las empresas, les dieron viabilidad, les regresaron. Ah, no, pues es Ese que es un tema que hay que hay que profundizar trabajarlo mucho. bien aquí. ¿No? Sí. Un ejemplo completamente. Oye, Alex, a ver, una preguntota. Platícanos un poquito con respecto a la historia que tú ya tienes. ¿Cómo ves el futuro de los mercados? No hablando de que va a haber una guerra comercial, no, en cuanto a la estructura del mercado, todo lo que ha evolucionado en la tecnología, lo que se usa hoy en día, que hablan de la inteligencia artificial, ¿cómo ves ese futuro de los mercados? Mira, el futuro de los mercados no depende del lugar físico donde esté el mercado. Ujú. El problema de los mercados no está en las empresas grandes. Ok, El problema de los mercados está en la estructura de las pequeñas y medianas empresas. ok, Las medianas empresas no van a crecer si no cambian la estructura organizacional y no cambian la búsqueda de sus mercados o de otros mercados con la misma calidad. Tienen que mejorar la calidad, tienen que gastar en investigación, tienen que gastar en diseño, tienen ok. que gastar en tendencias, Ujú, tienen que gastar en mercadotecnia, en sistemas, ujú. en inteligencia artificial, en todo lo que se requiere para llegar al consumidor. Las pymes andan perdidas, ¿sí? Andan totalmente perdidas. O sea, van desde lo que es el changarro familiar Ajá, hasta el negocio que dejó el abuelo ujú. y luego se andan agarrando del chongo por a ver quién se queda con el negocio Sí, las y yo voy a familias, hacer mi propio negocio. las pymes familiares, ¿no? Ajá. Entonces, requieres una parte intermedia, que es la educación de las pequeñas y medianas empresas. Correcto, Porque así de sopetón vas a la bolsa, vas a tronar. correcto. Tienes que meter. Y ahí hay un área de oportunidad para los jóvenes financieros y los que van saliendo, que también van a enfrentar mucha resistencia, es cómo hacer que se modifiquen esas empresas. ¿Cómo apoyarlas, Ujú. ¿no? ¿Cómo educarlas? ¿Cómo educarlas primero? Sí,
Y luego la otra parte, que es otro de los grandes temas, es el salto generacional. ¿Quién es el que decide hoy en Grupo Carso? Pues, pues bueno, todavía Carlos Slim, bueno, la junta, ¿no? De No, Carlos Slim. no, él es presidente honorario. Ah, ok. El que decide es Carlos Slim, hijo. Ah, Arturo Elías O Ayub. sea, ese es otro allegado de ellos, Ajá, pero ya están preparados. sí, O sea, fueron entrando y fueron haciendo sus propios proyectos. Con Amigo Kit fue un exitazo ajá, y ahora todo el mundo trae celulares. Ya te olvidas del de 100 pesos, ¿no? De ponerle billetitos. ajá, sí. O sea, hicieron un buen diagnóstico de la futurología que venía y Ujú, ejecutaron los programas de acuerdo a lo que pensaban. correcto. Pero el salto generacional ya se dio. Exactamente. Pues ¿Qué pasa en las medianas? como lo que se ve, por ejemplo, en Grupo Val, ¿no? También, que Ajá, ya ya el señor Ballero ya también. el señor ya dejó a los herederos y continúa en su buen crecimiento, ¿no? Ujú, también tienes eh, interacciones Ujú, que se incorporó a Grupo Banorte ujú. con Interacciones. Sí, correcto, correcto. Carlos Hank González. Con Juan Y González. o sea, ese tipo de cosas son las que se estudian poco Ujú, y México está inmerso en esa problemática. correcto, O sea, el salto generacional no está tan bien cimentado. correcto. Entonces, si metes eso más lo que requieren las pequeñas y medianas empresas, que es educación, Ajá, está muy complicado. correcto. Oye, y bueno, Las, hablando justamente de esto de la nueva generación, ¿tú qué recomendarías justamente a esta nueva generación? ¿Qué les dirías como un mensaje que les ayude un poquito a, pues a motivarlos también, pero que también vean la realidad, ¿no? ¿Qué les dirías? pues que no decaigan, Ujú, que tienen que ampliar el horizonte. O ujú, sea, no solo es estudiar su área común, sino ahora las profesiones después de la carrera son multivocales. ajá, O sea, tienes que estudiar economía, finanzas, matemáticas financieras, sistemas, ujú, o ahora le llaman Python. ujú. Nosotros éramos de Excel, ahora hacen algo en Python, El Python. Python. Supongo que es inteligencia artificial, Correcto. ajá, pero al menos lo que yo aprendí era que la información es es parte de un proceso, no es lo que necesitas, es parte de un proceso, porque la información la tienes que trabajar y la tienes que escribir. Entonces, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar a escribir y cuánto a capturar? Ok. Bueno, Qué bueno. nosotros capturábamos la información en 2 segundos, la pegábamos un segundo más Ajá. y nos dedicábamos a escribir, porque ya teníamos todo vía discriminación de la información. Correcto. El sistema que tú tenías, correcto. Pues ese mensaje creo que está muy bien, que la información es un medio y no es el fin, y que es el medio que tenemos que utilizar para poder llegar a nuestras conclusiones, ¿no? ¿En qué nos va a servir? En qué decisión vamos a tomar con respecto a esa información que ya hicimos? Y obviamente la información que tú viviste, toda la evolución de la información que ya nos platicaste de una manera completa, de cómo llegaba la información con meses de retraso,
cómo llegaba información de empresas en donde nada más podías hacer análisis vertical y posteriormente ya podías estar haciendo análisis horizontal y vertical. Bueno, y obviamente las plataformas, ¿no? De utilizarlas. Ujú. Hasta que llegó Excel, hasta que llegó otras cosas, y lo que hoy en día, ¿no? Python, y lo que nos va a esperar, ¿no? A futuro, porque la parte importante de todos nosotros es la adaptación y el adaptarnos es el punto fuerte para poder mantenernos en el mercado día con día, ¿no? Hoy en día antes yo me acuerdo que manejábamos siempre una sola pantalla, un solo monitor, y lo trabajábamos y todo, y después evolucionamos a tener ya tres, cuatro, porque teníamos que estar viendo y actualizándonos constantemente en los mercados, ¿no? Y verlos al día, en el momento, porque la información fue tan rápida, o más bien es tan rápida, que tenemos que verla en el momento. Un segundo atrás ya es historia. Y hoy en día estamos Ujú. viviendo eso, ¿no? Tan rápida la información que tenemos que verla, procesarla y analizarla y tomar decisión en un segundo. ¿Cómo? Para los, para los traders, háganle caso a las prácticas societarias. Ok, Ese fue un avance en 2008. las prácticas societarias. Sí. Ok, ok, pues estaría buenísimo poder platicar después justamente sobre estas prácticas societarias, porque es importante el que todas las herramientas que se pueden estar teniendo son importantes porque es, pues, como quien dice, el futuro de quiénes van a estar operando y quiénes van a estar moviendo el mercado, pues está en manos de ellos, ¿no? El de los traders. Sí. Pues Alejandro, pues bueno, ¿qué más puedo decir? Realmente ha sido un gusto tenerte en este programa. Me encantará poderte tener nuevamente en otro episodio, posiblemente ya con otro tema más a profundidad. Hoy pues quise platicar contigo con respecto a esta evolución que has tenido en el mercado y nos has dejado boca abierta y me has dejado tantos bonitos recuerdos de aquella época donde trabajábamos juntos y la verdad me siento muy contento pues de haber aprendido de ti mucho, Alejandro. Pues la verdad es un gusto poder decir que tú fuiste mucho tiempo, muchos años, mi profesor, mi jefe, mi profesor, un amigo también, y pues compañero y amigo, ¿no? De toda la vida nos hicimos. Y pues bueno, Alejandro, pues hemos llegado al final. No sé si quieras agregar una última cosa. No, para la que sigue. Excelente. Lo dejamos para la que sigue. Pues entonces hemos llegado al final. Es un gusto que nos hayan acompañado en este programa de Coffee Trading. La verdad, pues estuvimos con Alejandro Asensio, un experto en macro y microeconomía, analista desde los años 80 y pues hasta apenas se ha retirado hace un año y la verdad pues nos ha dejado una gran enseñanza y grandes consejos para que podamos tomar en cuenta. Pues bueno, hemos llegado a nuestro final. Nuevamente es un gusto. Yo soy Julián Fernández, el gigante de la bolsa. Esto fue Coffee Trading de ICM.com Latam. Síganos en nuestras redes y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, amigos. Hasta luego. ICM.com, your investment house.